Bueno, primeramente, bienvenidos a nuestra segunda clase ya del curso de biología. El tema a desarrollar, como ven, es la bioenergética. ¿Sí? Entonces, bio viene de vida, energética viene de energía, ¿no? O sea, la obtención de la energía para la vida. ¿De dónde obtenemos? A partir de los alimentos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a nuestra pizarra, que está por acá. Básicamente vamos a hablar acerca un poquito de reacciones químicas, pero de forma teórica. No vamos a ver ecuaciones químicas porque sería un poquito complicado. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la bioenergética, que es una parte de la biología, ¿sí? Es una parte de la biología también. ¿Que está relacionada con quién? Con la físico-química. O sea que la biología está relacionada con la física y también con la química, ¿sí? O sea, tres ciencias se unen, ¿ya? Para hacer un estudio de la bioenergética. ¿Correcto? ¿Y de qué se encarga la bioenergética? Se encarga del estudio de los procesos de absorción, transformación y entrega de energía en los sistemas biológicos. A ver, supongamos que pues yo recién desayuno, ¿qué pasa? Mi organismo absorbe, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego lo transforma, ¿ya? Luego entrega esa transformación en forma de energía a nuestras células. ¿Sí? Para poder estar nosotros pues más activos, ¿no es cierto? Entonces de eso se encarga la bioenergética, ¿correcto? Y acá justamente ocurren reacciones químicas, ya bioquímicas en este caso. Por ejemplo, a ver, Juan se siente cansado, ¿sí? En su clase virtuales, ¿no? Porque no desayunó. Pero luego de desayunar se siente con más energía, está más activo, está más atento, ¿no? Capta todo, ¿sí? Es un ejemplo de la bioenergética. ¿Qué pasó? Absorbió, transformó y ya pues lo convirtió en energía, ¿no? Su alimento. ¿Ya? Básicamente vamos a hablar de dos casos. La energía de los seres vivos y el metabolismo. ¿Sí? La energía de los seres vivos, ¿de dónde proviene, chicos? Proviene de la glucosa. ¿Sí? ¿Y qué es la glucosa? Es un azúcar. ¿Ya? Es un azúcar. ¿Sí? Profesor, el azúcar que está en mi casa para poder poner a mi agüita con café. No exactamente, ¿ya? Este azúcar es producida por las plantitas. ¿Y cómo se produce? Por ejemplo, cuando a las plantitas llega la luz del sol, pues, ¿qué pasa? Ocurre la fotosíntesis. Y gracias a la fotosíntesis se produce esta glucosa, ¿ya? Que es un azúcar, ¿ya? Entonces, o sea que las plantitas desarrollan su propio alimento, pues, ¿ya? Por eso se les llama autótrofas. Sí, ahorita les voy a mencionar más detalle, con más detalle, ¿ya? Entonces, ¿qué es la glucosa? Es el azúcar combustible más utilizado por los seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, entonces, si yo como mi pancito, ¿qué pasa? ¿Se convierte en glucosa, profesor? Sí, justamente en eso prácticamente, ¿ya? Claro, otros componentes también, pero la glucosa es una parte también, ¿ya? ¿Y cómo es la estructura de la glucosa, profesor? Quiero conocer. Aquí está, miren. Así es la glucosa, ¿sí? Para que tal vez nunca han visto esta estructura, o bueno, creo que ya les puse anteriormente, ¿ya? Por acá observamos, miren. Cada punto, cada puntito por acá es un carbono, como acá, química orgánica. Carbono, 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 carbono. ¿Cuántos carbonos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos, ¿cierto? La glucosa tiene seis carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Si contamos todos los hidrógenos, debe haber 12. Seis carbonos, dos hidrógenos y seis oxígenos. A ver los oxígenos, profesor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, sí cumple, profesor. Muy bien. Esa es la glucosa. ¿Sí? Eso justamente producen las plantitas, ¿no? En la fotosíntesis. ¿Cuál es la fórmula general? Aquí está, mira. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Ya? Bueno, entonces, sin embargo, hay otras moléculas también que se producen, ¿no? Otros azúcares, como por ejemplo la fructosa. Y esta fructosa, al unirse con esta glucosita, con esta glucosa, forman la sacarosa, que es prácticamente el azúcar que nosotros tenemos. ¿Ya? Correcto, entonces, el azúcar que nosotros tenemos en la casa, que se obtiene de la caña de azúcar, ¿cómo se llama? Sacarosa. ¿Sí?
Eso es un lenguaje ya, pues, biológico en este caso, ¿no? Nosotros lo conocemos como azúcar, pero su nombre verdadero es sacarosa, ¿ya? Esto es lo que nosotros consumimos en nuestro desayuno, ¿no? El azúcar de mesa. Entonces, la sacarosa, ¿de dónde se obtiene? De la unión de la glucosa que está por acá, miren, acá está la glucosa, ¿correcto? Y acá está la fructosa. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Prácticamente son iguales, ¿ya? La diferencia, mira, está en esto, mira. La glucosa tiene esta parte que se llama un grupo aldehído, que más adelante vamos a ver, ¿ya? Tiene esta forma. Y acá, este doble enlace con el oxígeno, acá no se da en la fructosa. El doble enlace con el oxígeno se da en esta parte. Prácticamente esto se viene para acá, en la fructosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, tienen la misma composición. Tienen 6 carbonos, tienen 2 hidrógenos y tienen 6 oxígenos los dos. Cuando estos dos se unen, ¿ya? Cuando estos dos se unen, se forma la sacarosa. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consumimos en nuestro desayuno? Consumimos la sacarosa, pues, ¿no es cierto? Que se obtiene a partir de la caña de azúcar en este caso. ¿Bien, chicos? Profesor, ¿y dónde encontramos la glucosa? Por ejemplo, encontramos en las plantitas, pues, ¿no? En sus frutos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en los frutos, específicamente encontramos a la fructosa que le da ese dulzor. El dulzor de las frutas justamente es por esta molécula. Gracias a esta molécula es que las frutas son dulces. ¿Sí? O sea, profesor, nosotros nos comemos esta molécula, sí, y cuando se rompen estos enlaces nos da energía, pues, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, si la glucosa se rompe, libera la energía presente en sus enlaces químicos. Nosotros cuando consumimos glucosa, ¿qué pasa? Ah, les dije, nosotros cuando consumimos, por ejemplo, un dulce, ¿no? Un dulce, pues, a ver, cualquier dulce, ¿no? ¿Qué tiene? Glucosa tiene, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando se rompen esos enlaces, libera energía. Y eso es justamente lo que nos da energía a nosotros, pues, ¿no? Más activos, ¿correcto? Entonces, esta glucosa, cuando se rompe estos enlaces, libera energía. Y gracias a eso obtenemos nosotros energía, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo se produce o cómo son los procesos de obtención de la glucosa? Se obtiene de forma natural, ya les dije, eh, por las plantitas en el proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo es eso del proceso de fotosíntesis, profesor? Ah, lo que pasa es que las plantitas en sus hojitas tienen clorofilas, ¿sí? Y las clorofilas pues reciben la luz del sol, ¿ya? La luz del sol. ¿Y qué pasa? Esa luz hace reacciones químicas dentro de las hojas, dentro de las clorofilas. Y de esta forma se produce esta molécula, la glucosa, ¿ya? Entonces, las plantitas, profesor, fabrican su propio alimento. Sí, justamente eso, ¿ya? Por eso se dice que son, ¿qué? Autótrofas, autótrofas, ¿sí? Profesor, ¿y nosotros fabricamos nuestro propio alimento? No, porque nosotros necesitamos consumir de esos alimentos, ¿ya? Entonces nosotros somos heterótrofos. Las plantitas son autótrofas y nosotros somos heterótrofos, ¿sí? Porque necesitamos de otros, ¿ya? A ver, entonces, y se obtiene también de forma artificial, ¿no? Por un proceso llamado quimiosíntesis, ¿ya? Quimiosíntesis, donde prácticamente por reacciones químicas se obtiene, por ejemplo, algunas bacterias pueden también sintetizar la glucosa, ¿no es cierto? Por medio de reacciones químicas, ¿sí? Ya, hay que entender bien este caso. Voy a subrayarlo, a ver, entienda, a ver, para que entienda. Por medio de la fotosíntesis, ¿qué se obtiene? Se obtiene la glucosa, ¿no es cierto? Y es por eso que se llama, como las plantas realizan fotosíntesis, se llaman autótrofas, ¿ya? La fotosíntesis es de forma natural. Pero hay otro proceso que se llama quimiosíntesis, que es un proceso artificial, ¿ya? De esa forma también podemos nosotros obtener la glucosa, ¿sí? ¿Y cómo se rompe? Por ejemplo, les dije que cuando se rompía nosotros obteníamos la energía, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se rompe, profesor? Ah, ya, se rompen por procesos de respiración celular, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando dentro de las células ingresan el oxígeno, estos, acá justamente ocurre un proceso de reacciones químicas.
Entre el oxígeno y en las células ocurren reacciones químicas y nosotros como producto obtenemos el dióxido de carbono, que es el CO2, que es lo que nosotros botamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en la respiración celular, esta sustancia reacciona y se rompen estos enlaces, algunos enlaces. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, acá ocurre un quiebre completo. Se rompe todos estos enlaces prácticamente. Y de esa forma podemos obtener la energía, ¿no es cierto? Ahora, en la fermentación, por ejemplo, de algunos alimentos también se puede producir la glucosa. Profesor, o sea, si dejo mi comida o cualquier sustancia al aire libre y se fermenta, ¿se produce glucosa? Sí, también, ¿ya? Pero también produce otros componentes, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vamos al metabolismo. Ya vimos acerca de la energía de los seres vivos, que estaba por acá. Prácticamente hablamos de la glucosa. Vamos a hablar acerca del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Yo sé que ustedes han escuchado, pero tal vez no se acuerdan bien. Metabolismo, y profesor, yo sí he escuchado esa palabra, pero no sé exactamente qué es. Bien, metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas, ¿ya? De transformaciones. O sea, entiendan como metabolismo al proceso de transformación de una sustancia a otra, ¿ya? Entiéndanlo así. Transformación de una sustancia a otra. Y hay dos tipos, mira. Anabolismo, que está por acá, ¿sí? Y catabolismo, ¿ya? Anabolismo, ¿a qué se refiere? Se refiere a la unión, ¿sí? Y catabolismo al quiebre o al rompimiento, ¿sí? Entonces, anabolismo, miren, unión de moléculas pequeñas para formar la glucosa, por ejemplo. O sea, moléculas pequeñas se unen para formar una molécula mucho más grande. Entonces, para unirse estas moléculas necesitan energía, ¿sí? Eso es un anabolismo. Anabolismo necesita energía. En cambio, el catabolismo, que se refiere al quiebre o al rompimiento de las moléculas, en este caso de la glucosa, ¿sí? Cuando se rompe, ¿qué pasa? Cuando se rompe estos enlaces, se rompe y libera energía. Ese es el catabolismo, ¿sí? Bien, entonces, como verán, esto es un resumen de la parte de la bioenergética, ¿correcto? Entonces, entendámoslo bioenergética como la parte de la biología que se encarga de qué? De los procesos de absorción, transformación y entrega de energía a todo el sistema biológico, ¿sí? Principalmente entiéndalo como transformación, ¿sí? ¿En qué? De una sustancia, por ejemplo, ya sea de comida o cualquier otra, en energía. A eso se refiere, ¿sí? Y bueno, ya saben cómo es la estructura de la glucosa ahora, de la glucosa y es de la fructosa que está en las frutas, ¿no? Y la unión de estos dos, o de la unión de estos dos, se obtiene la sacarosa. Profesor, dice, ¿cómo se une? Quiero la estructura, sería un poquito más grande. Se unen por medio de un enlace por esta parte, ¿no? Esta parte se une por acá abajito, ¿sí? Pues más adelante vamos a ver eso. Bien chicos, entonces eso sería todo por el día, espero que me hayan podido entender. Como verán, no es tan extenso la clase, he tratado de resumirlo para que puedan ustedes entenderlo. Los principales conceptos es esto, ¿no? Que la bioenergética es transformación de una sustancia de energía, que hay dos tipos de obtención de la glucosa por medio de la fotosíntesis y la quimiosíntesis, y el metabolismo que se divide en anabolismo y catabolismo, ¿no? Bien, entonces espero que me hayan podido entender esa parte.